Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos, todas. Hoy es una tarde muy bonita porque es una tarde poética. Hasta el título del poemario es bonito, que dejen de llorar los ángeles, ¿no? Uno ya así se puede imaginar lo que hay dentro de este poemario. Bueno, pues para mí es un honor y como letraherido es una enorme satisfacción presentar en primer lugar a la autora, a Rocío Viedma, con quien me une una amistad y también el vínculo de los versos, de la que siempre aprendo. Y quiero presentar también a Gloria Cutillas Prieto, que va a intervenir ahora en primer lugar, una vez le ceda la palabra, y a mi compañero y sin embargo amigo Juan Manuel de Faramillán Gilbert, ¿no? Con el que tantos ratos universitarios y literarios también he tenido la enorme fortuna de compartir. Ahora, antes de que Gloria Cutillas tome la palabra, nos va a deleitar de nuevo con ese aderezo de la música, que es la poesía sino música, ¿no? Pues va a encargarse de tocar una pieza y ponernos en suerte la violonchelista Violeta González. Así que muchas gracias. La pieza que voy a interpretar se llama Lamentatio, de Giovanni Solino, y es una pieza que representa casi la guerra. Entonces quiero que también nos pongamos todos como dentro del papel de estos niños que están, de los que van a hablar ahora, y podamos así estar juntos con ellos. Gracias.
Muchas gracias. Después de esta bellísima interpretación de Violeta González, vamos a comenzar justamente con una tarde, como decía el director de la Económica, José Ángel Marín, una tarde exquisita, en donde la poesía nos reúne, pero sobre todo lo que más importa es la cantidad de personas que han venido a oír poesía, que van a participar también voluntariamente en algunos casos, pero sobre todo porque, claro, no solo la poesía, es concretamente la poeta, Rocío Viedma, la que acopla y trae toda esta energía que hoy estáis representando vosotras y vosotros. En primer lugar, vamos a darle la palabra a la presentadora Gloria Cutillas Prieto. Gracias. Buenas tardes. Pues me llamo Gloria Cutillas y es para mí un honor poder participar de la presentación en nuestra capital de este magnífico poemario escrito por nuestra muy querida y admirada poeta jienense Rocío Viedma y cuyo título es Que dejen de llorar los ángeles. Y esta presentación me va a permitir disfrutar con todos ustedes de su sensibilidad, su voz, sus sentimientos y su buen hacer poético. Agradecemos infinito a todas las personas que hoy nos acompañan su inestimable participación en este acto. Por mi parte debo agradecer también a Rocío, gran poeta y amiga, que haya querido contar con mi presencia en este día en un lugar tan emblemático de nuestra capital como en el que nos encontramos esta tarde. Es para mí un orgullo y una responsabilidad presentar a una poeta como Rocío Viedma, a la que conozco desde hace ya bastantes años y a la que aprecio y admiro profundamente. Hacer una presentación resumida de Rocío y de su recorrido poético es muy difícil, pues se trata de una poeta que lleva años y años desarrollando su actividad en este mundo y en este apartado del arte literario. Pero vamos a intentarlo en aras de no exceder el tiempo para este acto. Implicada en derechos humanos, es constante invitada en recitales, encuentros literarios y presentaciones, siendo premiada en diversos certámenes de poesías locales, nacionales e internacionales. Es autora de los poemarios El vértigo de la libélula, Cerezas en invierno, Gileggi in inverno, traducido al italiano y editado en Italia, Lactancia seca, Gotas de rocío, Decir nadie, Abierto corazón, Que dejen de llorar los ángeles y Las mujeres que me habitan. Su poesía ha sido traducida a diversos idiomas, siendo invitada en Uruguay, Argentina, Chile, Marruecos, Italia, Ecuador, Cuba, Francia, República Dominicana y Colombia. Vive realmente la poesía, teniendo entre muchas actividades más de 30 prólogos y figura en casi 400 antologías. En este poemario que hoy se presenta, queda claro que las heridas de siglos no se han curado. Es posible que incluso se hayan recrudecido y abierto para dar lugar a la grave enfermedad de la maldad y el dolor sin tregua, sin compasión y sin puntos y aparte. Resulta difícil leer estos poemas porque sabemos que no hablan de una historia inexistente ni de un cuento con un posible final feliz. Estos versos reflejan una realidad imposible de ignorar, un horror que tenemos tan cerca pero queremos sentir lejano, como si no fuera parte de nuestra vida y de nuestro mundo. Rocío describe con la belleza de sus versos la más flagrante y dura realidad. Tantos ángeles rotos, tantas alas destrozadas, tanta infancia maltratada, tanta madre abatida, pariendo con dolor y miedo una víctima tras otra, sin salvación, sin pausa, sin cobijo donde poder esconder ese fruto tierno y dulce antes de que sea inexorablemente devorado por los buitres, esos de los que todos, queramos o no, somos cómplices. Cuánto dolor en estas páginas, cuánta rabia, cuánta impotencia por aquellos que son los más débiles, con esa vulnerabilidad ineludible que otorga la pequeñez y la indefensión. No queremos mancharnos las manos con esa sangre derramada cuando apenas se estrena la vida. No queremos poblar nuestra mente con esa dura realidad de tanta infancia cercenada, porque nuestros niños duermen a resguardo, aquí al lado, creemos que protegidos. Pero no podemos olvidar que los ángeles negros están en todas partes y que cuando sobrevuelan nuestras cabezas y nuestro cielo, nadie está a salvo. Que nos lo advierten los poetas valientes con sus versos, con sus palabras, con la propia sangre brotando de su pluma, encharcando de rojo
un folio impoluto hacía un instante. Las noches de los cuentos se acaban como se acaba el resplandor de una luna que observa desde su altura la magnitud de tanta tragedia. Hay suficientes razones para suplicar el silencio en estos días imprecisos en que no vienen los unicornios a dormir a los niños, que tienen las astillas hincadas en la piel del frío, se arrojan misiles en vez de estrellas, dispersando sangre en los escombros. Del poema Llueve en Gaza. Se acaba la voz dulce de la mujer afgana, su derecho a sentir la vida en plenitud, escondida detrás de una tela más oscura que la más dura de las prisiones. Se acaba la infancia cercenada por la peor de las pesadillas, por una pederastia que cuenta con todos los permisos de unas terribles leyes y de nuestra indiferencia mucho más temible por permitirlo. Llevas en tu atillo, mi niña, sueños truncados, primaveras despojadas del canto de los pájaros, una piel de algodón que ya no será de seda, caminos de guijarros y un corazón encarcelado. Poema Boda de un ángel. Se acaba la blancura de la nieve, siendo infinita la de los sudarios que cada día abrigan estos pequeños cuerpos ateridos, morados como lirios los minúsculos labios que ya nunca podrán besar sus madres. Se envuelven los cuerpos en blancos sudarios y casi se mimetizan con el suelo níveo. Poema Entender. En este poemario también la ternura de la autora ocupa su lugar, pero no se trata de esa ternura leve, cotidiana, que impregna en tantas ocasiones la belleza de sus versos, sino otro tipo de ternura, sublevada, ingente en su impotencia, testigo que denuncia, que confiesa ese tipo de amor imposible que se sabe vencido ante la fuerza aplastante del terror, la opresión de los y las más vulnerables, la homofobia, la pederastia, la pobreza, la guerra inacabable que se convierte en genocidio vergonzoso y todos estos horrores unidos bajo el hipócrita velo de palabras como justicia, costumbre, incluso bajo la mucho más sangrante palabra de cultura, guardada entre unos libros que atribuyen el nombre de ley a los horrores más monstruosos, aplicados sin compasión en la carne de los más débiles. Con estos versos tan dolorosos de leer, tan difíciles de digerir, Rocío borda con sus palabras la bandera de una rabia que trepa por la enredadera de cada poema, pero también la ternura y la compasión hacia tanto ángel roto. Y su lectura nos convierte sin remedio en cómplices del dolor de su autora, la dificultad de vivir y el esfuerzo infinito de renacer cada día en un espacio que quiere ignorar la magnitud de tanta tragedia. Hoy, gracias a Rocío y a sus palabras plenas de lirismo y de denuncia, podemos decir que el llanto de los ángeles ha conseguido empapar nuestras conciencias y seguramente nos ha calado el alma sin remedio. Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria Cutillas por esta bellísima presentación tan delicada y tan profunda a la vez. Pues a mí me toca por dos partes. Por un lado, por mi formación como jurista y en temas de internacionales, me duele lo que ocurre en este momento en el mundo a través de la ignominia de ciertos gobernantes que no tienen la mayor prestancia justamente para entender lo que es el dolor de los seres humanos ante la guerra. Y en ese sentido, pues me uno a Rocío en lo que dice. Y por otra parte, me llamó la atención el que hablara de los ángeles. Y entonces me alejé de mi formación como jurista e internacionalista y he buscado mi formación como filósofo. Y he tratado entonces, en esta nota que os voy a leer, de buscar las raíces de lo que son los ángeles en los clásicos. De qué manera el ángel de la guarda, tan conocido por todos, es el daimon de los clásicos. Y quiero explicaros por qué lo he buscado y de qué manera lo he estudiado. Me ha tocado el epílogo de este libro y me ha gustado, porque a veces cerrando las puertas del infierno podemos contemplar de alguna manera que más allá del infierno existe el cielo.
narran ciertas tradiciones que el término epílogo se atribuye a Aristóteles y que se articula con el prefijo epi, que si bien proviene del griego tiene raíz indoeuropea, estando relacionado con lo que versa sobre lo antedicho. Por lo que respecta al logos, estaría determinado por la expresión que resulta del pensamiento y de la razón, el logoi. De allí que epílogos sería agregar algo a lo ya apuntado, que en mi caso tiene la enjundia y el desafío de apostillar sobre este magnífico poemario de Rocío Viedma que antecede a estas breves pero sentidas reflexiones. Cabe preguntarse, al ingresar en la lectura de la obra Que dejen de llorar los ángeles, ¿por qué se engarza en la figura de estos espíritus celestes? Si bien al leerla podemos encontrar la respuesta en el desarrollo de sus versos, como el camino conductor que nos acerca al enigma de la existencia humana en un mundo hostil. Nos recuerda a Teresa Aranguren en el inicio del poemario que dice: los grandes atropellos de la historia no siempre se cometen por odio, sino por indiferencia hacia el otro. Y como nos señala Viedma en el poema Oración en Getsemaní, dice: tal vez deberías explicarme por qué la sangre derramada en los pórticos de este sudario, por qué me cuesta tanto entender el mundo. Por ello, desde el título que nos evoca la figura daimónica de los ángeles, la autora utiliza la metáfora de hermanar la inocencia con lo angélico, con las almas de los niños y las niñas que pierden sus vidas en las olas del mar o en las sangrientas guerras que asolan nuestro mundo. Si para Diótima, en el banquete de Platón, Eros, el amor, es el daimón que hace del enlace entre lo divino y lo humano, en este sentido el amor hacia la humanidad que se desprende de los poemas de Viedma es, por tanto, un acto reflejo de amor universal. Nos dice y nos recuerda en el poema Tierra Prometida: han cercenado tu infancia de alambradas y olor a plomo, y sin embargo eres ahora sangre en tierra errada. Has crecido huyendo con los pies descalzos y las manos atadas por el odio de los otros. Sin embargo, una luz se asoma también en la autora cuando nos relata en Un ángel escribe poesía: ¿qué puedo ofrecerte, mi niño? Un poema para ti, con la urgencia de los adjetivos y la conjuración de los versos, con letras llenas de ternura. En estos versos, la poeta abraza el mundo sensible y el mundo inteligible, como en el paradigma de la línea platónica logra ensamblar la armonía en la oposición de los contrarios. Cabe persuadirse que los ángeles hacen de intermediarios entre ambos planos de la existencia y parece deducirse, según reclaman los clásicos, que no se trata sólo de una presencia imaginaria o ilusoria, sino que son parte consustancial de la vida humana. Son los daimones que acompañan a los seres humanos desde su nacimiento, como nos recuerda también el divino Platón en el mito de en el último capítulo de la República, cuando las Moiras, Cloto, Láquesis y Átropos, como hijas de la necesidad, tejen el destino de cada individuo y le asignan un daimon protector que le acompañará durante toda la vida, como un ser angélico de la guarda, temeloucos ángelos, los ángeles de la guarda. Y a pesar de ello, para Rocío,
El mundo se debate entre luces y sombras, y llueve en Gaza, que has citado tú también, dice, y repito algo que ya ha citado mi compañera, no vienen los unicornios a dormir a los niños que tienen las astillas hincadas en la piel del frío. Ante el desgarro existencial que nos ha tocado en suerte en este siglo devastador, en el que la condición humana parece olvidar a la dignidad humana, que se lacera impunemente de la mano de los dirigentes mundiales, viene a cuento recordar la presencia de estos seres que parece que están atentos al devenir. Como indica Hesíodo en su obra Trabajos y Días, dice, hay que recordar a los gobernantes, oh reyes, tened en cuenta también vosotros esta justicia, pues de cerca, metidos entre los hombres, los inmortales vigilan. Confiemos que así sea y que de algún modo, algún día, paguen por sus desmanes ante la balanza de la justicia. Por eso la autora se pregunta en Negros Ángeles, también citada por ti, parece que nos han gustado los mismos temas, dice, ¿qué se siente después de este diluvio disonante? ¿Cómo pueden irse a dormir tantos ángeles negros cuando han destruido la ternura taciturna de los niños, la humildad serena de las madres, el arraigo de la heredad de los hombres? El tránsito histórico que nos ha tocado en suerte se desgrana en una serie de acontecimientos que por su irracionalidad parecen no tener sentido y sin embargo están lastrando la existencia humana desde la corrupción, la violencia, el desacato a las más elementales normas de convivencia que arrastran secuela de muertes y horrores. Parece increíble que los dirigentes no se percaten de esta deriva insensata que nos conduce irremediablemente a un abismo destructivo. En blancos sudarios nos dice la poeta, somos testigos afónicos de inconsciencias disonantes, de tantas lágrimas que caen redondas como lunas y van a parar al barro, pisoteadas por la ignominia. Si pudiéramos enhebrar el conocimiento que nos ha legado la sabiduría de los grandes filósofos, cabría la posibilidad de percatarnos cómo nos recuerda Plotino en la Eneada 3, que ese ángel Damón o Daimon que nos ha tocado en suerte, el ángel de la guarda, puede servirnos de custodio y conductor anímico de la parte superior de cada ser humano y acercarnos a su saber intuitivo para mejorar nuestros comportamientos. De tal modo, intentando alcanzar unos estados modificados de conciencia que nos permitan asimilar el error en el que estamos sumergidos dentro de un materialismo aplastante que resulta cegador, nos reclama Rocío en Me Pregunto, en el poema Me Pregunto, ¿dónde va la conciencia de todos los asesinos que descargan su odio aniquilando personas? Claro está que, como el propio Plotino nos indica, la capacidad para comprender la existencia de los daimones, es decir, la presencia angélica, escapa de nuestras capacidades racionales, por lo que el esfuerzo para captar estas realidades sutiles reclama un desarrollo intuitivo y sensible que requiere dotes poéticas, como se desprende de la obra de Rocío Viedma, cuando nos dice, me tocas el corazón con tus manos pequeñas y veo estrellas heladas en tus ávidas pupilas de azabache. Es dentro de este universo inteligible, superior, donde debemos realizar el itinerario de la introspección para alcanzar mejores cotas de conocimiento
y sentido de humanidad, en donde lo angélico debería convivir con la parte superior de nuestra conciencia. Es aquí donde podemos percibir la respuesta ante el desconcierto del mundo y la pregunta de cómo y por qué estos daimones angélicos no actúan con mayor contundencia y eficacia. En efecto, se trata de un esfuerzo supino pero individual, en donde cada ser humano debería aprender a elevar su nivel de conciencia para alcanzar el plano donde habitan los daimones. De este modo poder compatibilizar los pensamientos humanos con el sentido sagrado de la existencia y, mejorando individualmente, poder mejorar el destino de la humanidad. Sin embargo, no corren tiempos para la lírica y la poeta nos recuerda en el poema Inertes: no veo pájaros en el cielo, solo lluvia que cae sobre el barro de mis entrañas, tantas historias inacabadas, miradas perdidas, inertes, al borde de la sangre que algún Dios olvidó cuidar. Mas la historia es terca, y los dirigentes que nos han tocado en suerte no se muestran capaces de elevar lo que hablábamos antes, su nivel conciencial, y por tanto sus actos son abstrusos y se encuentran marcados por la parte inferior de su conciencia. Y así nos va. Pues de acuerdo con las enseñanzas y los sintagmas que nos brindan los filósofos, podríamos colegir que el tipo de daimon angélico que nos vaya a tocar en suerte, como diría Plotino, dependerá del nivel de desarrollo interior que tengamos y, sobre todo, de acuerdo con las virtudes que vayamos desarrollando, virtudes que van de la mano del amor, pues como dice Viedma a los niños en la tragedia en Nakba, dice: si pudiera sostener tus manitas en la cóncava estructura de mis sueños, que son sencillamente dejar que la luz se vierta en paralelo en el mundo. El buen conocimiento del mundo angélico nos llevaría a la felicidad aristotélica, es decir, la eudaimonía, o sea, la felicidad de poseer un buen daimon, un buen ángel. Pero, ¿cómo alcanzar la felicidad en un mundo que carece de sentido? Se pregunta la poeta y nos dice: en orfandad. ¿Cómo alcanzar la felicidad en un mundo? ¿Dónde irán tantos niños sin padre, sin hermanos, sin hogar, sin comprender el mundo? Y nos interpela en su poema Ángel de la Guarda, que es el que me ha inspirado para toda la reflexión que he hecho. Y hay niños con los vientres hinchados que duermen solos y a la intemperie, sin ángel de la guarda, entre escombros nauseabundos. Rocío Viedma reclama otro mundo y afirma con voz clara y serena en dos poemas con los que termino. Digo paz es uno de ellos y el otro Caín y Abel. En el primero, decir paz y desgranar los epitelios que flotan al amanecer y que las mandrágoras se traguen para desayunar todas las equivocaciones con jugo de limón después de haber pasado la noche en vela. Y en el último, Caín y Abel, llueve. ¿Serán los ángeles que están llorando? Muchas gracias. Bueno, y ahora yo creo que lo que vale la pena es oír a la poeta por la que hemos venido. Y yo vuelvo a recordar, en Jaén a veces no nos damos cuenta los valores que tenemos.
Es una tierra pródiga en muchos aspectos, pero no solo en aceite, también en poesía. No solo en arqueología, también en sensibilidad. No solo en que tenemos la mayor parte de los jienenses y jienensas a lo largo del mundo, también en la conciencia de que somos un pueblo fuerte. Y ahí tenemos a Rocío Viedma, que nos marca justamente esa claridad de pensamiento, y una poeta con proyección internacional, como nos ha recordado Gloria Cutillas, con innumerables premios recibidos, con muchísima labor escrita y publicada. Rocío, tienes la palabra. Vamos a... Espero que no llegue. Y luego tendremos, como sabéis, algunos que improvisadamente van a recitar algunos poemas tuyos. Bueno, pues buenas tardes. Siempre me emocionáis. Gracias. Gracias por estar. Bueno, en principio ya sabéis todos cuántos quiero, y porque repetí, además repetí incluso del mismo libro, es increíble, ¿no? Entonces esa fidelidad la llevo en el alma. Gracias a la Económica por este lugar, por esta tarde tan magnífica, a José Ángel, a Antonio, a Raquel y a Laura, que son un encanto y llevan desde ahí dentro también todas las cosas. Gracias, Gloria, por tu magnífica presentación, por tu amistad, por tu cariño. Gracias, Juan Manuel, por toda tu magnífica también, tu epílogo del libro que le ha dado un realce grandísimo. Y gracias, Violeta, que te has ido, por tu música. Siempre los ángeles aparecen cuando tú tocas. Le doy también las gracias, aunque no esté presente, a la prologuista del libro, que ella vive en Ecuador, en una ciudad que se llama Esmeraldas, y ha hecho un grandísimo y estupendo prólogo desde allí. Una mujer comprometida también con los valores, sobre todo con los niños y con la mujer, con la defensa de la mujer. Gracias, Juan Manuel, por tu epílogo, repito, grandioso. Quiero dar las gracias a una persona que está por aquí sentada, a Felipe Arena, porque él me ofreció una portada magnífica, no quiero que eso quede, lo repito siempre, para este libro, pero la editorial no me dejó ponerla y puso esta que no me gusta, pero lo siento, la portada de nuestro Felipe Arena, que es un gran pintor, artista, que ahora mismo tiene una exposición preciosa, que os aconsejo a todos que vayáis a verla, nuestro pintor de Jaén, pues le doy las gracias de corazón y me he quedado con ese pellizco tan grande que sabes que me sentó tan mal que no me dejaran ponerla. Voy a empezar y os voy a leer algunos poemas porque seguramente es lo que mejor se me da más que hablar. Escribir. Bueno, ellos han dicho ya mucho de lo que hay aquí en este libro. Sí que voy a deciros primero por qué pienso yo o por qué hice este libro. En principio lo hice porque cuando empezó la guerra primero en Ucrania y después ya sabéis todo lo que pasó, no os tengo que contar nada. El dolor era tan grande que yo necesito sacármelo, no cuento nunca mis penas, pero las escribo, entonces fue como una necesidad y fueron naciendo poemas uno detrás de otro. Pero yo quiero que sepáis algunas de las preguntas que le hacen todavía hoy en día los niños, por ejemplo, de Gaza, al personal de asistencia psicológica de la organización Trauma Centre,
¿Qué le dicen, por ejemplo? Les preguntan a sus tutores, ¿a los niños que le amputan las piernas les crecen otra vez? Fijaros. O, por ejemplo, les preguntan, ¿los pilotos israelíes tienen hijos? O cuando llueva, ¿nos ahogaremos en las tiendas de campaña? O, por ejemplo, cuando nos da un misil, ¿sentimos dolor o morimos enseguida? Esas son las, entre muchas otras, que he elegido para decirlas aquí, y sé que todos somos conscientes, ¿no?, de que los niños son los últimos que tienen culpa de nada, pero también mi reivindicación está en que dejamos que pase todo esto. Estamos dejando, y ya sabéis que está volviendo a pasar. Por eso esto que os leo yo no son ni números ni estadísticas, lo hago sencillamente como persona, ¿no?, viendo a personas y a niños privados de su destino. Dice más de 64.000 niños muertos o mutilados nada más en Gaza, durante 2 años nada más de guerra, esa cifra, sabiendo que esas cifras no son reales por tantos cuerpos que siguen debajo todavía de los escombros. El informe de la ONU que dice y advierte que al menos 132.000 niños menores de 5 años se espera que sufran desnutrición aguda. La hambruna debilita la resistencia de la población, acaba primero con los niños, luego con las mujeres embarazadas y al final con los ancianos. Nosotros todos hemos convivido con la mayor crisis de asesinatos y desplazamientos forzados del mundo ante una indiferencia mundial, la misma con que se hizo caso omiso a la escalada de la violencia en República Democrática del Congo, en Burkina Faso, en Níger, en Myanmar. Las oportunidades que estas situaciones suponían para el comercio de armas no se desperdiciaron, o sea que ya sabemos todos por dónde van los hilos. Blancos sudarios. Somos testigos afónicos de inconsciencias disonantes, de tantas lágrimas que caen redondas como lunas y van a parar al barro, pisoteadas por la ignominia. La intemperie amenaza con un cielo de cuchillos, arroja bocanadas de miedo y se hunde el universo con el estruendo hueco que dejan los espectros de la complicidad. Susurra el relente la última penitencia de compases sin principios, de amalgamas impuestas por el imperio de la nada. El Ilván, incapaz de remendar tantas grietas, se arremolina, se enreda y se hace coágulo como la sangre petrificada que se bebe el nombre de los niños. Quedan clavadas en la arena las huellas que ya se fueron, que son carne de cañón, que alimenta estómagos negros de odio y exterminio. Más de 26.000 niños, hago un inciso, cuando lo escribí esto, que fue el primer año de la guerra de Gaza. Después ha habido más. Levitan por los cielos con sus blancos sudarios y somos testigos afónicos mientras Gaza desaparece. Ser un ángel. Me tocas el corazón con tus manos pequeñas y veo estrellas heladas en tus ávidas pupilas de azabache. Si pudiera alargarme la piel para tapar tus frágiles años en este frío invierno, ser un ángel y regalarte mis alas, ayudarte a volar, esconderte en las estrellas, preguntarle al mundo la razón de tanto odio, el no acudir como bandada de pájaros a picotear los indignos cerebros que no quieren saber que las heridas de los siglos, si no se curan bien, vuelven a abrirse irreparablemente una y otra vez. El poema que le da título al libro dice que dejen de llorar los ángeles, que no tiriten las estrellas con este frío de púas de cactus,
que no sea tan nibia la luz de la luna para evitar ver el púrpura de tanta sangre, que la lluvia helada seque la obstinada pátima que cubre la ciudad destruida, que todo el viento arrastre la densa polvareda para que puedan verse las flores del camino, que las calles se llenen de risas de los niños, muchos niños, para que al fin dejen de llorar los ángeles. En este libro, aunque hemos hablado de Gaza, de Ucrania, la verdad es que está dedicado, hay más partes, ¿no? Está dedicado a todos los niños que sufren injusticia en el mundo. Este poema lo expresa: ya no vienen los ángeles, ya no son blancas las palomas de Palestina, no crecen los lirios en los campos de Gaza cubiertos por las escombreras, no es azul el cielo oscurecido por los drones en Siria, ningún pájaro gorjea en los manglares de Sudán, no corea la bubilla en las selvas del Congo, y ya no crece la cebuche en las montañas de Yemen, no cantan las abuelas canciones de cuna en Myanmar, los niños no juegan en las plazas cenicientas de Colombia, no corren los erizos en la sabana de Malí, ya no existen peces en los ríos de México, la nieve ahora es roja en Ucrania, ya no vienen los ángeles a cuidar al mundo, solo la desolación habita en esta tierra de espantos. Voy a llamar, con vuestro permiso, a una persona que también escribe poesía, me encanta, que va a leer el poema que se llama Volver a casa. José Ángel Marín, si eres tan amable. Volver a casa. Está la luz oscurecida. Un ave atraviesa el aire y la mañana descubre tanta verdad absurda, toda la destrucción entre gemido pronunciado en la orilla imprecisa del dolor y la impotencia. La ciudad ya no existe, todas las grietas y su resaca no procuran ninguna prórroga en los desaparecidos muros, entre tantos escombros de todas las ofensas vertidas en los explícitos cadáveres de un Dios que mira en silencio, lo mismo que la lluvia mira al cielo cuando acaba de caer. Solo es eso, la luz oscurecida. Gracias. Un ángel escribe poesía. ¿Qué puedo ofrecerte, mi niño? Un poema para ti, con la urgencia de los adjetivos y la conjugación de los verbos, con letras llenas de ternura que levanten los tabiques, que disuelva los lodos y vistan la simetría de esperanzas. Mis versos para ti, mi niña, con palabras de libertad y amor que te den un techo nuevo, escuelas, hospitales, fuentes, panaderías, frutas frescas y aguas límpidas, que destraben los pliegues que la elixir de la voracidad ha dejado como huella detenida. Ahora voy a llamar también a otra persona que me gustaría que saliera a leer, a Juani Lombardo, por favor. Ángel extenuado. El amor no castiga nunca. El castigo no es más que venganza. Es un acto de odio que engendra más odio. Tony de Melo.
Condenáis al desamor, a la soledad del exilio, al abandono cruel de una tierra extirpada. Mancháis la pureza de sus corazones, la blancura de sus gardenias, el silencio de los mirlos. Robáis la alegría de ver los atardeceres que se desmoronan día a día entre explosiones y sangre. Anuláis sus pequeñas almas que mueren sin haber vivido y transitan el limbo como ángeles extenuados. Mientras arrastran por el suelo el hilo de la muerte sin nombre, el susurro cruel de las verdades enterradas en la grieta de la entraña de vosotros, su asesino. Bueno. Todos sabemos que hay niñas que casan con 8 años, con 7, con 8 años. En el libro van 2 poemas dedicados a ella, voy a leer uno de ellos. Se titula Boda de un ángel. Llevas en tu atillo, mi niña, sueños truncados, primaveras despojadas del canto de los pájaros, una piel de algodón que ya no será de seda, caminos de guijarros y un corazón encarcelado. Tus brazos de sol oscurecidos llevas, el brillo de tus ojos cual fuente helada hecho trizas. Tus labios de nena mudos para siempre, el aliento y las lágrimas como testigos de la terrible injusticia de perder tu pequeñez entre barbas hoscas y canosas. También llevas el pudor encadenado en tu resignación, novia desvirgada, rota por el tiempo, amapola sin pétalos a los 8 años, sin lugar en tu vientre que acabará por estallarte. ¡Qué crueldad es la que impone romper tu infancia en el envite de tu candor, sin poder comprender ni tú ni yo, mi niña, la antinatural estatura que algunos hombres se atreven a destruir? Gracias. Gracias. Bueno, voy a llamar también, antes de terminar, no quiero extenderme demasiado, a nuestra también querida compañera periodista Luz Almagro, que va también a leernos un poema. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Rocío por permitirme estar aquí acompañándote en este acto. Gracias por llamarme y sobre todo por ese empeño, esa sensibilidad tuya, por estar tan cerca de lo que a veces los humanos estamos tan lejos. El poema suyo se llama Me pregunto. ¿Dónde va la noche que esconde las miradas abatidas, resecas ya? Porque las lágrimas caen en un tiempo sin relojes y los sollozos se oxidan entre todos los escombros. ¿Dónde van los sueños de los niños en la tarde, cuando las aves de acero les palpitan en las sienes o el hambre les devora mientras sucede la guerra? ¿Dónde va el dolor que se hace cotidiano detrás de las pantallas con lamentos inservibles porque nadie hace nada? ¿Dónde va la conciencia de todos los asesinos que descargan su odio aniquilando personas sin mirarlos a los ojos, sin saber sus nombres, porque tienen alas negras y un boquete por corazón? Y me gustaría, con el permiso de Rocío, porque antes de venir aquí, un par de horas antes de llegar, escuchaba pues, las noticias más recientes y escuchaba y veía las declaraciones de 2 jóvenes que estaban contemplando atónitos bombardeos en un lugar donde ellos nunca creían
que iban a caer bombas. Me he permitido un pequeño texto muy corto. Suena un ruido inexplicable. Huelo humo en el horizonte. Estoy de gala con mi traje blanco en la cima de un rascacielos desde donde pensé que solo el rojo de mis labios rojos sobresale hacia el Golfo Pérsico. Te llamo y estás escondido en un parking bajo un Rolls Royce artesanal de lujo. Y creo que a los dos nos han cambiado las miradas. Leía también alguna vez que de todos los niños que han fallecido en este tiempo, algunos ni siquiera le han dado tiempo de tener un nombre. Han nacido durante la guerra y han muerto naciendo incluso con minutos de vida, ¿no? Mi poema se llama Niños sin nombre. Lleva una cita de Rafael Calero Palma, que es el poeta que ha hecho por detrás una parte. Hay dos partes, dos especies de semblanza, y él ha hecho una. Y él dice: seguramente esta será la época del año en que mueren los ángeles. Rafael Calero Palma. A lo lejos se aprecia el gris horizonte, un camino de barro con las huellas del hambre. El magma derramado de venas abiertas va mordiendo la tarde con dientes de acero, vacío de perdones y pleno de muerte. Este ávido frío que apolilla los huesos lame irreverente las rodillas asediadas de los niños sin nombre que no verán amanecer. Y este poema también escuché que estaban en Calandia y en una madrugada y escribí este poema. De madrugada en Calandria, entre estallidos luminosos, llegó un ángel con los ojos vencidos, tal vez por haber llorado. Vestía un hábito envuelto en una plegaria de anhelos. Puso sus ojos azules en mi corazón. Miró a mis hijos que dormían en el frío suelo, bajo una sombra de basalto en este desangelado sueño. Pronunció sus nombres uno a uno como canto de ave. Protégelos, le dije. Una brisa súbita me llenó los ojos de arena y con un hálito de luz los puso en su regazo con un amor inefable. Más tarde, un silbido tenaz hizo estremecer la tierra y la onda expansiva me lanzó al vacío. Ahora voy a llamar también a otra amiga compañera, no sé por dónde está, a mi amiga Gracia, por favor, Gracia Moreno Gálvez, que también va a leer un poema para vosotros. Qué emoción de oírte. Este poema se llama No es un ángel, no. Nadie escribe cosas tristes. Se exilian los poemas que jadean, se apagan las pantallas que cuentan tantas miserias ciegas que son como aguijones que evitamos ver. El barro y el tiempo se beben las huellas de una estela que necrosa cada herida de las pieles párvulas, ahitos ahora tras perderlo todo. No hay esquelas, ni flores, ni lápidas con nombres escritos, solo rostros que dejan de sonreír, acosados por las desafiantes escenas de pájaros negros y sueños pisoteados. Si entreabrimos las puertas giratorias, nos encontramos, por ejemplo, con noticias incómodas.
mejor cambiar de canal. Pero las costras se agrietan y cada día que pasa es más hondo. Y cada niño que muere no es un ángel, no. Es esa parte nuestra que dejamos ir con nuestra indiferencia. Bueno, pues creo que voy a terminar para no cansaros demasiado. Y como siempre en mis libros intento, a pesar de que sean tristes como este, terminarlos con algo de esperanza, pues voy a leer el poema del final del libro, que se llama Digo paz. Decir paz y desgranar los epitelios que flotan al amanecer y que las mandrágoras se traguen para desayunar todas las equivocaciones con jugo de limón después de haber pasado la noche en vela. Decir paz y pasear por el bosque de acacias para soñar que las balas son gotas de lluvia con sabor a fresa que enjugan los miedos y la dignidad de los débiles. Decir paz y lanzar una moneda al aire para que los ángeles congregados detrás de las nubes decidan a cara o cruz el nombre de otro niño que pueda subir a jugar con ellos. Decir paz y ahogar los gritos de las madres cuando suenan las campanas que nunca repiquetean para los niños muertos en medio de las guerras. Decir paz y no tener que escuchar una rasodia de explosiones que rompen el silencio mientras el aire se vuelve una argamasa de polvo. Digo paz y digo amor, futuro, flores, sueños, respeto, sonrisas, libertad, vida y mirarnos todos a los ojos desde un corazón limpio para que los ángeles dejen de llorar. Muchas gracias. Una noche deliciosa donde de la mano de la poesía hemos reivindicado desde la económica un mundo en paz, difícil, pero la reivindicación y la militancia de nuestra propia conciencia ante el horror debe hacernos, justamente de la mano de estas poetas tan importantes, levantar nuestra conciencia. Y para ello vamos a terminar con Violeta González, con el cello de Violeta González, a través de las cuerdas que nos permita también la música unir y unirnos más. La pieza que he elegido para este momento va a ser el canto de los pájaros, con un himno a ese luto, y voy a terminar con una pieza de Chicos del Coro que dice Se volan, que huelen, que huelen.
Pues nada más que deciros gracias y hasta muy pronto.